Siempre he sido una mujer independiente. Pasé toda mi vida dedicada a mi trabajo, a mis logros. En Bogotá, creé mi propia marca de ropa y accesorios, y me fue muy bien en los negocios. Pero, como nada es perfecto, en el fondo, siempre me sentí sola. Cuando conocí a Carlos, la soledad parecía finalmente ser algo del pasado. Él tenía 26 años y yo 48, pero, de alguna manera, me hacía sentir más joven, más viva. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿de dónde eres? Me encanta saber de dónde vienen las personas que me acompañan. Cuéntame en los comentarios. Y no olvides darle like, porque me ayuda a que mi historia llegue a más mujeres como nosotras. Carlos apareció en mi tienda, dijo que quería una recomendación de regalo, y, por casualidad, yo fui quien lo atendió, ya que mis empleadas estaban atendiendo a otros clientes. Apareció en el lugar que tanto esfuerzo me costó construir. Mostró interés en mi trabajo, en mi historia, me elogió y me dijo que ya había oído mucho sobre mi marca, pero que jamás imaginó que sería atendido por mí. Dijo que era un honor para él. Sus ojos, brillantes y llenos de admiración, me dieron una sensación de seguridad. Él era diferente, parecía genuino, y no pude resistirme. Pocos días después, Carlos empezó a ir con frecuencia a la tienda. A veces me encontraba, a veces no. Un día, al encontrarme por allí, me invitó a tomar un café y acepté. Y en esa primera vez que nos encontramos, me habló sobre sus sueños, sus metas. Yo, siendo la mujer experimentada que soy, pensé, este chico va a llegar lejos, quiero ser parte de esto. Pero no sabía que estaba convirtiéndome en la víctima de un juego de manipulación. Siendo la experta que era, no me tardé mucho en empezar una relación con él. No voy a negar que pensé, un chico así, lanzando este encanto, no lo voy a dejar pasar jamás. Así que asumí el error y me lancé a lo que viniera en la relación. Puedo decir que me tiré de cabeza, cuerpo y alma, y no voy a negar lo delicioso que fue esos días, puedo decir que renací. En los primeros meses, Carlos era todo lo que siempre busqué, atento, cariñoso, interesado. Pero algo comenzó a incomodarme. Le encantaba salir con sus amigos, y siempre que lo invitaba a una cena más íntima, ponía alguna excusa. Hoy es noche con los chicos. ¿Entiendes? Soy joven, necesito vivir, disfrutar de la vida. Tú ya viviste todo eso. Esas palabras me cortaron. Él me estaba diciendo, de manera sutil, que ya estaba demasiado vieja para entender. Nunca imaginé que esas palabras seguirían retumbando en mi mente por tanto tiempo. Carlos me hacía sentir joven de nuevo, me hacía reír y vivir intensamente. Pero, al mismo tiempo, me alejaba de mis propios amigos, de mis pocas relaciones personales. No tenía una familia en la que pudiera apoyarme, además de algunas amigas que, sinceramente, eran más amigas de mi vida que de mí como persona. Cuando me vi con él, poco a poco me fui alejando del mundo. Carlos me hacía sentir que estaba reviviendo mi juventud, pero, en el fondo, me aislaba más y más. Cuando él comenzó a empujarme, literalmente, en algunas discusiones, algo se rompió dentro de mí. Un día, estábamos en la sala, discutiendo sobre un gasto inesperado que él quería que yo asumiera, cuando, de repente, me empujó con fuerza. Caí sobre el sofá, completamente sorprendida. Él solo dijo, ¿va a hacer eso ahora? Eso no fue solo un empujón físico, fue como un golpe emocional. El Carlos que amaba se estaba transformando en algo muy diferente. Un monstruo que nunca vi venir. Intenté olvidar lo que pasó, diciéndome a mí misma que estaba nervioso, que todo eso fue solo un malentendido. Pero la verdad empezó a mostrarse cada vez más clara. Él tenía sus intenciones, y no eran las mejores. Lo amaba, pero mi razón comenzaba a ver las señales. A cada empujón, a cada palabra grosera, pero me perdía a mí misma. El sufrimiento se mezclaba con la ilusión del amor. Carlos le gustaba salir a beber con sus amigos, y, de vez en cuando, yo me sentía insegura con eso. Pero él siempre decía, necesito mi libertad, tienes que entenderlo. En el fondo, quería seguir con su vida de joven libre, sin compromisos, sin responsabilidades. En uno de esos días, llegó a casa tarde en la noche, completamente borracho. Apenas podía mantenerse en pie, y, al acostarse a mi lado, murmuró algo que me cortó profundamente. «Mamá, ayúdame a quitarme esta ropa». Me congelé. Me llamó mamá. El hombre con el que me entregué, que me hacía sentir joven,
ahora me veía como una figura materna. El choque fue tan grande que, sin pensarlo, le empujé fuera de la cama y le pedí que se fuera. Él no entendía lo que había hecho, pero yo sí. Esa palabra no era solo un error de embriaguez. Él me veía como una mujer mayor, una mujer que usaba, pero que no respetaba. El dolor fue inmenso, más que cualquier traición. Rompió algo dentro de mí en ese momento, y la vergüenza se apoderó de mí. Lo eché fuera de la casa, pero lo que dolía era lo que él representaba para mí. Ya no sabía quién era cuando él no estaba allí. Carlos me hizo sentir especial, me hizo revivir de una manera que creía imposible. En la cama, me hacía sentir deseada, joven otra vez. Me hizo creer que la vida podría ser diferente, más ligera, más divertida. Yo le ofrecía viajes, cenas, momentos que sabía que él jamás tendría sin mí. Todo lo que él quería estaba en mis manos. Yo, una mujer de 48 años, lo hacía feliz, lo hacía sentirse importante. Me hizo vivir de nuevo, hasta que, poco a poco, mi felicidad se convirtió en una ilusión, en una fachada. Siempre soñé con un matrimonio perfecto, con una vida junto a alguien que me amara de verdad. Cuando mi primer matrimonio terminó, quedé devastada. No pude tener hijos, y eso pesó demasiado. Cuando mi exmarido y yo nos separamos, la soledad se apoderó de mí. Sabía que él me amaba, pero no podía aceptar la idea de no poder dar vida. Eso fue lo que destruyó todo. Y después de tanto tiempo sola, encontré en Carlos una esperanza, una manera de volver a sentir el amor. Pero no sabía que él estaba más interesado en lo que yo podía ofrecerle que en lo que realmente era. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde. Él estaba en una fiesta, en la casa de unos amigos, y lo encontré allí, con un grupo de jóvenes. Ellos reían, bebían, y él parecía estar en el centro de todo. Cuando me vio, no intentó esconderse, no intentó disculparse. Solo me dio una mirada vacía y volvió a la conversación. Ya no había emoción en sus palabras. Ya no formaba parte de ese mundo. Me dejó de lado, tratada como si fuera solo una fase en su vida, como una mujer mayor que él estaba experimentando. Ya no me trataba con el respeto que merecía, solo con conveniencia. Me sentí invisible, un ser fuera de lugar. Él ya no me veía como la mujer fuerte y admirada que siempre fui. Era solo una fuente de apoyo financiero y emocional. Cuando me abrazaba, sentía que estaba haciendo un papel que no era el mío. Me usaba de todas las formas. Y aún así, cuando me vi perdida, las ganas de seguir con él eran mayores. Me ilusionaba, me engañaba, porque no quería enfrentar el dolor de estar sola otra vez. Cuando finalmente tomé la decisión de terminar, él trató de convencerme de todas las maneras posibles. Te amo, Ana. Sabes que es cierto, solo que aún soy joven. Necesito vivir y aprender. No podemos terminar aquí. Usó palabras dulces, pero vacías. Quería mantenerme en el papel de madre, mantenerme en una burbuja donde él pudiera seguir viviendo sus experiencias, pero siempre con mi ayuda. Sabía que no podía continuar, pero el dolor de dejarlo ir era más de lo que podía soportar. En algunos momentos sentía vergüenza por él, me pedía dinero para salir con los amigos, usaba mi coche para presumir, nunca ofreció ningún tipo de ayuda con mis tiendas, y poco a poco se quedaba en casa aprovechándose de mis cosas y de mi hogar, hasta más que yo, y eso me estaba molestando. ¿Sabes por qué? Porque desde muy joven aprendí a perseguir mis objetivos y nunca depender de nadie. Cuando lo vi salir de mi casa por última vez, con sus maletas, me sentí destruida. No solo por su partida, sino por lo que él representaba en mi vida. Él era todo lo que nunca tuve en una relación, y al mismo tiempo, todo lo que me faltaba. Yo era una mujer que nunca supo poner límites, que siempre quiso ser la salvadora. Y eso me destruyó. Él me mostró quién realmente era. Una mujer con miedos profundos de no ser suficiente. Pero después de que se fue, algo pasó. El vacío empezó a apoderarse de mí. En silencio, comencé a darme cuenta de que, en realidad, él nunca fue el problema. El problema estaba en mí, en mi necesidad de ser amada. La soledad me asustaba, y fue eso lo que no supe enfrentar. Fui la culpable, porque dejé de amarme primero. Lo puse en un pedestal, esperando que él resolviera el dolor que solo yo podría sanar. Cuando lo vi partir, el sentimiento que me invadió fue más que tristeza. Fue una sensación de libertad, pero también de pérdida. Sabía que había algo en mí que debía ser reconstruido. El amor por él nunca podría reemplazar el amor propio.
Pero, en ese momento, todavía estaba perdida. Carlos me hizo revivir, pero también me hizo ver lo lejos que estaba de mí misma. Voy a confesar que hace muchos meses conocí a una persona de 56 años. Él era empresario del sector de supermercados en la ciudad, estaba divorciado, tenía 2 hijos, completamente estabilizado financieramente y loco por mí. Me mandaba flores, chocolates, vinos y yo no veía ningún interés en él. Digo que a veces parece que optamos por sufrir, y con el tiempo él se dio cuenta de mi desinterés. La soledad me devoraba, pero, poco a poco, comencé a reconstruirme. No era fácil, no sería fácil. Sabía que el dolor de haber sido engañada por él sería una cicatriz eterna, pero que podía, sí, aprender a vivir con ella. Comencé a concentrarme en lo que siempre había hecho mejor, mi trabajo. Me sumergí en mi trabajo, en mis proyectos, y eso me trajo algo de paz. Pero, por dentro, la herida seguía allí, abierta, esperando la cura. Sabía que mi felicidad no podía depender de un hombre. Necesitaba aprender a amarme nuevamente. Y así, fui caminando, día tras día, en busca de una versión mejor de mí misma. ¿Alguna vez te has sentido perdida en una relación que no te respetaba? ¿Cómo lograste seguir adelante? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encantaría saber. A medida que pasaban los días, el dolor de Carlos seguía en mi mente. A cada pensamiento, a cada imagen de él regresando a mi mente, me preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude dejar que él se convirtiera en parte de mi vida de una manera tan intensa, sin ver las fallas que estaban justo frente a mis ojos? A veces, quería tomar mi celular y enviarle un mensaje diciendo que todo estaba bien, que podía volver, pero algo dentro de mí me detenía. Sabía que, si lo hacía, me estaría condenando a una vida de mentiras y sufrimientos aún mayores. La soledad me estaba ahogando, pero ya no quería depender de nadie para sentirme amada. Sabía que necesitaba aprender a caminar sola, aunque fuera doloroso. Él me enseñó una lección dura, pero necesaria. El dolor que él causó fue un punto de inflexión en mi vida. Cuando la casa quedó vacía, sin él, y el silencio fue mi único compañero, me di cuenta de que la verdadera recuperación no vendría de nadie, sino de mí misma. Un día decidí revisar mis cuentas, tarjeta de crédito, ahorros, hice un balance de los últimos meses. Asombrosamente, encontré un agujero, nunca en mi vida había gastado tanto. Fueron tantos viajes caras, hoteles caros, algunas cenas que podrían haber pagado mi comida por 15 días. Él era realmente un explotador, un aprovechado y perezoso, y soy culpable de haber dejado que llegara tan lejos. Comencé a aislarme, no porque quisiera, sino porque no sabía cómo lidiar con el vacío que él dejó. Carlos se había convertido en una referencia tan grande en mi vida, que sin él, todo parecía perder sentido. Mi trabajo, mi marca, todo parecía pequeño frente a la inmensidad de la soledad que sentía. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Comencé a entender que no podía vivir solo para agradar a los demás, para ser lo que él quería que fuera. Necesitaba espacio para crecer, para ser yo misma, sin depender de la aprobación de nadie. Sentía el dolor de la pérdida en cada rincón de mi casa, en cada habitación donde pasamos juntos, en cada comida que compartimos. El recuerdo de él estaba en cada detalle, y eso me consumía. Pero con el tiempo, comencé a entender que, al perderme en él, me había olvidado de mí. Y ahora, era el momento de reencontrarme, por más difícil que fuera. Tenía el poder de cambiar mi propia historia. No era una víctima. Era una mujer que había sido fuerte, pero que también necesitaba aprender a fortalecerme aún más. El impacto de haber sido utilizada por Carlos me trajo una sensación de impotencia. Él me había dejado con una sensación de fracaso, como si hubiera fallado en algún lugar. Pero fue en ese momento de dolor profundo cuando comencé a darme cuenta de que mi vida no dependía de nadie más. Sabía que, para superar todo lo que había pasado, necesitaba cambiar mi visión sobre el amor y sobre lo que realmente quería para mí. Estaba tan enfocada en encontrar a alguien que me amara, que me olvidé de que el verdadero amor comienza dentro de nosotros. El tiempo fue mi aliado. Poco a poco, comencé a distanciarme del dolor. No de manera mágica, sino con paciencia y con un trabajo diario de autodescubrimiento. Cada día sin Carlos era una victoria, y cada paso que daba hacia mi recuperación me mostraba que, en el fondo, era más fuerte de lo que imaginaba. Necesitaba dejar de buscar afuera lo que ya estaba dentro de mí. Poco a poco,
Comencé a volver a relacionarme con mis amigas, esas que siempre habían estado a mi lado, pero que, con la relación con Carlos, había dejado de lado. Ellas no me criticaron, no me juzgaron, simplemente estaban allí. Su apoyo me hizo darme cuenta de cuánto había descuidado a las personas que realmente se importaban conmigo. Ellas me ayudaron a recuperar mi autoconfianza y, poco a poco, las cicatrices comenzaron a sanar. No de manera rápida, pero con el tiempo, cada una de estas amigas me ayudó a recuperar lo que había perdido. Volví a concentrarme en mi trabajo, en mi negocio. Cada nuevo cliente que me buscaba me hacía sentir una pequeña victoria, una sensación de que aún había algo bueno en mí. Pero, al mismo tiempo, la nostalgia por Carlos me picaba. Extrañaba la manera en que me hacía sentir viva, como despertaba en mí algo que pensaba que ya se había perdido. Sin embargo, poco a poco, fui entendiendo que lo que él me hizo sentir no era amor. Era una mentira. Solo estaba llenando un vacío que él mismo había creado. En el fondo, sabía que nunca sería más que una fuente de dinero para él. Él nunca me vio como una mujer completa, sino solo como un medio para alcanzar sus propios objetivos. Eso me dolía, pero al mismo tiempo, me liberaba. Al darme cuenta de eso, finalmente entendí que la única persona que podía hacerme feliz de verdad sería yo misma. Había buscado fuera lo que estaba dentro de mí todo el tiempo. La soledad no era el problema. El problema era la forma en que me dejé llevar por una relación vacía, pensando que era algo que no era. Carlos me hizo creer que lo necesitaba, pero, en realidad, era yo quien necesitaba aprender a vivir sin él. Y, al final, fue eso lo que me trajo la paz. La paz de saber que podía seguir adelante sin necesitarlo. El dolor de la pérdida aún existía, pero ya no me controlaba. Estaba comenzando a controlar mi propia vida. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Me permití llorar, me permití sentir el dolor, pero también me permití seguir adelante. No fue fácil, y hubo días en los que todo lo que quería era que él volviera para decirme que me extrañaba. Pero sabía que él nunca volvería, y que, si volvía, sería solo para engañarme nuevamente. El dolor de la traición no desapareció por completo, pero se fue convirtiendo en una parte de mi historia. Una historia que, finalmente, podía contar sin vergüenza. Poco a poco, volví a involucrarme en actividades que antes solo eran un pasatiempo. Comencé a reconectarme con mis hobbies, con las cosas que me hacían sentir bien, pero que había olvidado mientras estaba enfocada en agradar a Carlos. Me estaba redescubriendo. Y, con eso, comencé a darme cuenta de que el amor propio era lo único que realmente necesitaba. Aprendí que, para ser feliz, no necesitaba a nadie más, solo a mí misma. Carlos, aunque me dejó con tantas cicatrices, también me enseñó algo muy valioso, la importancia de no permitir que nadie más me quite mi paz. Me hizo revivir el dolor del abandono, pero también me enseñó el valor de mi propia compañía. A veces me encuentro pensando en él, en lo que se ha convertido, y me pregunto si alguna vez se dará cuenta del mal que hizo. No por mí, sino por él mismo. Porque él nunca entenderá cuánto destruyó la vida de alguien que solo quería ser amada. Pero sé que no vale la pena seguir pensando en él. Sé que, a pesar de las cicatrices, soy más fuerte. Cada marca que dejó en mí es una prueba de que sobreviví. Aprendí a levantarme, y no voy a dejar que nada ni nadie me haga caer nuevamente. Pasaron los meses, y continué con mi vida. No fue fácil, y aún tenía muchas inseguridades. Pero, finalmente, estaba en paz conmigo misma. Me di cuenta de que el verdadero amor no viene de afuera, sino de adentro. Y, por más que busqué ese amor en Carlos, no lo necesitaba para ser feliz. Tenía todo lo que necesitaba dentro de mí: mi fuerza, mi independencia y mi autoestima. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que mi verdadera jornada apenas comenzaba. Ya no quería vivir para agradar a los demás, o esperar que alguien me completara. Estaba entera. Me completé a mí misma. No fue fácil, pero fue lo que me hizo crecer. Y esta mujer que ahora veo en el espejo no necesita a nadie para ser feliz, porque ya encontró la felicidad en sí misma. Aprendí, con el dolor, la verdadera importancia de amarme. Sé que el camino de sanación no termina, pero con cada paso, con cada día que pasa, me siento más entera. No importa lo que pasó, no importa quién fue Carlos. Lo que importa ahora es lo que soy capaz de ser por mí misma. Y, por más que todavía sienta nostalgia, sé que estoy en el camino correcto. Cada día sin él es una victoria. Y, con cada victoria,
mi confianza crece. Ya no soy la mujer que era antes. Soy más fuerte, más resiliente. Soy la mujer que se levantó de las cenizas y encontró su verdadero valor. ¿Has vivido una experiencia como esta? ¿Has sentido el dolor de una relación tóxica, pero también la fuerza para superarlo? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero saber cómo te levantaste. No estamos solas en este camino. Sé que la vida está llena de altibajos, de amor y dolor, pero lo más importante es saber que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre podemos encontrar fuerza para seguir adelante. Yo encontré mi fuerza, y ahora, puedo decir con total certeza, soy la mujer que se liberó de todo lo que me hacía mal. Y, si yo lo logré, tú también puedes. Siempre estaré dispuesta a amar de nuevo. Estoy abierta a un gran amor. Esto no ha terminado, solo me sirvió de lección. Si te ha gustado, dale like para ayudar a que mi historia llegue a otras mujeres y suscríbete al canal.